Por ahí vamos a comenzar a recordarles a todos ustedes lo que el apóstol Pablo le había dicho a su hijo Timoteo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo le dio a su hijo espiritual Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? ¿Lo buscaste, Miriam? Ay, papá, tengo un problema, perdóname, pero Está bien, yo sigo, mamá, yo sigo. Enderezate tú ahí y no te preocupes, que yo sigo acá. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y él dice aquí y hace una aseveración muy importante, y quiero que tomen nota de esto. Tomen nota de esto. A los que no lo saben, yo se los dije y yo se los vuelvo a repetir. El apóstol Pablo le dice aquí a su hijo espiritual Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia. Y yo les dije a ustedes que ese texto de segunda de Timoteo 3:16 está mal traducido. Mal traducido. Les enseñé que la traducción correcta del griego, acuérdense que, y vuelvo para atrás, y vuelvo hacia atrás, la Biblia se escribe, y ya yo les dije esto, en 3 idiomas. Fueron 40 autores en 3 idiomas: en arameo, en hebreo y en griego. El Nuevo Testamento totalmente es escrito en griego. El Viejo Testamento en hebreo, pero los profetas menores, algunos profetas menores, se escriben en arameo. Ahora, el apóstol Pablo, como cualquier escritor, todo lo que se escribe en la lengua natal, en su lengua natal, en este caso, el apóstol Pablo escribe en griego. Cuando se escribe en griego, los primeros que canonizaron, escuchen esto, los primeros que canonizaron, que pusieron en orden la palabra, esos primeros sacaron del griego, tradujeron al latín. Del griego, que es la matriz, que es la fuente fidedigna. La fuente fidedigna. Espero que me estén escuchando. Estamos aquí todos, estamos aquí todos. Estamos aquí todos. Espero que estén, que te metan eso ahí. La fuente fidedigna es el griego. Por ende, cada vez que un estudiante de la palabra va a escudriñar la palabra, tiene que siempre ir responsablemente al griego. Hay una Biblia que se llama, se la voy a dejar por aquí, que la pueden comprar, es muy buena y se la recomiendo. Y esta Biblia, está el Viejo Testamento y está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se los recomiendo que lo compren o lo pueden bajar en Kindle. El Nuevo Testamento interlineal griego-español, del griego al español. Aquí usted se va a dar cuenta muchas cosas, porque cuando usted está leyendo Mateo 1:1, usted quiere saber qué fue lo que dijo el griego, y el griego se lo traducen al español literalmente. Este escritor es un escritor que yo sigo, César Vidal, es un español muy bueno, todavía está en vida, y el hombre hizo este Nuevo Testamento, lo cual lo recomiendan mucho en los seminarios. Bueno, hablando sobre esto, cuando hablamos sobre este verso en específico, este versículo que habló Pablo, nosotros hemos repetido por muchos años este verso como que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Yo lo creo por fe, lo creemos por fe, y eso es algo que no podemos discutir. Eso, si usted no lo cree o yo no lo creo, o lo creo o usted lo cree, eso no nos va a quitar la salvación. ¿Ok? Que quiero ser claro. Quiero ser claro, que lo que discutamos como estudiantes no puede provocar que nos dañe nuestra convicción como hijos de Dios y como buenos cristianos. Ahora, cuando el apóstol Pablo hace esta aseveración,
que toda la escritura es inspirada por Dios está mal traducido. Lo que verdaderamente él dijo fue, y se lo voy a decir, todo escrito divinamente inspirado es provechoso para la doctrina de Cristo. Esa es la traducción correcta. Ahora, cuando usted me están llamando y me están volviendo loco. Cuando usted escucha la versión correcta que dijo Pablo, se va a dar cuenta automáticamente que el apóstol Pablo, como un hombre estudiado, como un erudito de la palabra, como un buen fariseo y un buen y un buen estudiante de Gamaliel, él entendió lo que verdaderamente eran las sagradas escrituras. Si volvemos hacia atrás, dice el texto, el versículo 15, dice claramente, ay Dios mío, me están volviendo loco aquí las llamadas, y que desde la niñez has sabido, oye como dice, las sagradas escrituras. Ahora, mi pregunta como estudiante, ¿cuáles son las sagradas escrituras que habla Pablo en ese momento? Que yo se los dije a ustedes, ¿no? Yo se los comenté cuáles son las sagradas escrituras que habla Pablo, porque la Biblia no estaba allí hecha todavía. The prophet. La Biblia no es, no, los profetas. Muy bien, los profetas. Esas son las sagradas escrituras. Eso eran los que se estudiaban, los profetas, Jeremías, Isaías, eso eran sagradas escrituras. Indudablemente, cuando usted estudia a los profetas mayores, usted se va a dar cuenta que es total inspiración del Espíritu Santo. Es total. Y no cabe duda que el apóstol Pablo sabía y entendía que era las sagradas escrituras. Por eso le dice a su hijo Timoteo, porque tú has sabido guardar las sagradas escrituras. Ahora, y aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, si vamos a llevar esta traducción que hizo Reina Valera, esta traducción que no es lo que él dijo fidedignamente, si lo vamos a llevar literalmente a lo que él le dijo a Timoteo, ¿cómo usted lo explicaría? Alguien que se lance, ¿cómo usted lo explicaría? Si usted se deja llevar lo que le dijo a Timoteo, toda la escritura, ¿cómo usted lo explicaría? De acuerdo a lo que estamos enseñando. ¿Cómo usted lo explicaría? Pues le está diciendo que toda la escritura de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada totalmente. Ahora, ¿dónde está la situación que nosotros como estudiantes se nos tergiversa esta texto? Es que no podemos decir que lo que haya dicho David o que lo que haya dicho Saúl sea inspirado por el Espíritu Santo, porque no lo es. Ese es el punto de lo que yo quiero traerles para que desde aquí comencemos a darle forma a nuestra clase. ¿Alguna duda? Desde ahora, alce la mano y yo le doy paso. Usted puede hablar en confianza. Ok, hablamos totalmente, hablamos en esas clases pasadas. Ay, hablamos tantas cosas, hablamos de los hablamos de los objetivos que teníamos, hablamos sobre, número uno, dar un panorama breve de la Biblia, de la estructura y contenido de cada libro. Hablamos de presentar los temas principales de este maravilloso libro. Hablamos también de explicar el origen de la Biblia. Creo que también tocamos algunas partes de esa. También hablamos un poquito del Antiguo y Nuevo Testamento, los fundamentos de la fe.
Bam, 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 bam. Hablamos de 4 puntos que vamos a tocar hoy. Hablamos de revelación, de creación, de inspiración, etcétera, etcétera. Esos son los puntos que vamos a tocar hoy. Hablamos sobre la revelación de Dios, abundamos mucho, cómo Dios se revela al hombre. Desde el principio Dios se revela al hombre de diferentes formas. Una parte muy importante de su revelación al hombre es a través de los profetas. Esa parte es sumamente importante. La revelación especial, hablamos que una revelación especial fue su teofanía, por ejemplo, él en la zarza ardiente, él en el desierto. Miriam había dicho la nube aquel día, otros dijeron la vara de Moisés, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que Dios se ha revelado de diferentes formas. Dios se revela a través de sueños, visiones, milagros, señales. Dios se revela en la máxima figura. ¿De qué forma? ¿Cuál es la máxima figura de su revelación? Abran el micrófono. ¿Dijiste, papito? A través de su hijo. A través de su hijo Cristo. Su máxima revelación. Escuchen esto, quédenselo aquí. La máxima revelación de Dios al hombre es a través de su hijo Cristo. Por eso el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo, es la sombra de su advenimiento. No podemos, escuchen esto, aún como yo les digo las cosas, se las digo literalmente, no podemos subestimar el Antiguo Testamento. Nada de lo histórico usted lo puede pasar por alto, nada de lo poético, nada de lo profético que está ahí usted lo puede pasar por alto, porque una cosa va con la otra para el advenimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Muy bien, seguimos. Dios hace pactos. Dios es un Dios de pactos. Hablamos de los pactos de él, pacto con Moisés, pacto con el hombre, pacto con Abraham, etcétera, etcétera. Hablamos de los manuscritos. Eso lo vamos hablamos de los 7 pactos. De los 7 pactos. Muy bien, 7 pactos. ¿Los puede mencionar, mamá? Ok, hay 7. No lo escribí, pero muy bien. Sí me recuerdo. Muy bien, pues. Yo te lo puedo decir si lo quieres. Dímelo, papá. Menciónamelo. Muy bien. Adánico, noético, abrámico, palestín, mosaico, davídico y nuevo pacto. Muy bien. Esos son todos los pactos y todavía Dios sigue haciendo pactos con el hombre. Todavía. Y quiero también traer, hablamos acerca de los masoretas. ¿Te acuerdas? Los masoretas cumplieron una misión muy importante en el canon de la Biblia. Los masoretas, muy importante porque los masoretas fueron los que le pusieron el sazón a la palabra del Señor, el sazón al Antiguo Testamento, el sazón al hebreo, para que se pudiera juntar todo eso y condensarlo en un libro maravilloso que se llama La Palabra del Señor. La Palabra del Señor. Pues qué bueno, pastora. Está por ahí la pastora Elizabeth. Te amo, mamá. Dios te bendiga, mi mamá. También vamos a traernos aquí uno de estos temas en el estudio de la Biblia. Cuando hablamos del estudio de la Biblia, la gente dice, no puedo estudiar la Biblia, es un libro muy antiguo, tiene un lenguaje raro. La gente dice, contiene temas complejos, tiene temas misteriosos. Cuando hablaba con Papito los otros días, Papito me decía, es difícil, para mí se me hacía difícil estudiar la Biblia, estudiar la palabra, porque no hay un punto en el cual tú puedas decir, por aquí voy a entrar. Es un libro que contiene 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? 39. Ajá. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Rapidito, alguien que hable. Sin miedo. 29. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando la gente comienza a estudiar la palabra, se asusta mucho, porque tiene lenguaje raro, tiene temas complejos.
todo esto es verdad. Todo esto, cuando usted dice es verdad, tiene todo, es complejo, no se entiende, es difícil, tienes toda la razón. El mundo y las compañías y los ministerios se han dado a la tarea de hacer versiones de la Biblia, traducciones diferentes con lenguajes más suaves y más entendibles, lo cual es bueno que usted compre. Mi hermano me regaló recientemente una Biblia que se llama la Biblia Pechita. Esta Biblia es una Biblia totalmente del hebreo. Mírala aquí. Esta Biblia es una Biblia muy importante que usted puede tener en su librería. Y déjenme, ay, Dios mío. Yo la tengo yo la bajé en Kindle, pero mi hermano me la regaló. Ahora mismo fue que la abrí. Es un libro sumamente bello. Y se la voy a enseñar porque honestamente no es lo mismo verla en Kindle que verla en blanco y negro. Este libro que está aquí, no se puede ver bien porque está la vaina puesta. Déjame buscarla aquí. Ahora, esta es la Biblia. La Biblia Pechita. Esto es una Biblia, hermano, de mucha referencia, de mucho estudio. Es una Biblia sumamente rica para que tú puedas tener, primeramente, datos históricos, datos tradicionales relacionados con el Antiguo Testamento, con el antiguo texto Pechita. Pechita es una traducción. Después yo les explico. Vamos a lo que venimos. Oh, Dios mío, espérate que esto se ve muy regado en la parte de atrás. Ahí mejor también. Ok, seguimos. Para estudiar la palabra tenemos que aclarar algo muy importante y voy a ir directamente al hígado. Hay requisitos esenciales. Pero antes de yo decirte, yo quiero saber, tú que me estás escuchando, que me digas cuál es el requisito esencial. Usted como un hijo de Dios, escúcheme, ¿cuál es el requisito esencial para poder estudiar la Biblia? ¿Cuál es el requisito esencial? Dígame usted, ¿alguien me puede decir? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Yo, Marisol. Exactamente. Usted tiene que tener el Espíritu Santo para poder estudiar la Sagrada Escritura. Dije Sagrada Escritura porque creo por fe que todo este libro es sagrado. Todo el libro es sagrado. Y por ende, si usted no tiene el Espíritu Santo, hay que ser redimido por el Espíritu Santo. Esto es importante porque en la conversión espiritual, cuando entra el Espíritu Santo, te da nueva vida. Eres nueva vida. Quiero que me busque, Miriam, Juan 16:13. Juan 16:13 y Sarita, Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Después, Miriam me busca Efesios 1:17-18. Vamos al primer verso, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Importante lo que dijo Marisol. El Espíritu, usted no puede leer esto como un libro de historia. Usted no puede leer esto como un libro de cuentos, como un libro poético. No, porque me dijeron que en el Cantar de los Cantares, Salomón se puso romántico y le habló a la mujer de esta manera. Usted no puede leer este libro, usted no lo puede leer de ninguna forma que no sea espiritual. La Biblia se interpreta, la palabra de Dios se interpreta ella sola.
pero usted tiene que tener el Espíritu Santo de Dios para que esa deidad lo pueda llevar y pueda, fíjese como dice el apóstol Juan aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que eso fue en Pentecostés, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:12? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y de qué manera usted puede saber lo que Dios te ha concedido? Explícame esto. ¿Alguien me puede contestar? ¿De qué manera tú puedes conocer lo que Dios te ha concedido? ¿Alguien me puede hablar? En confianza. A través de la palabra. A través de la palabra del Señor. Es solamente a través de la palabra. Por eso es necesario el escudriñar la Sagrada Escritura. El estudio de la Biblia no es meramente un ejercicio intelectual. Como por ejemplo, usted estudia tecnología, usted estudia historia, usted estudia medicina, usted estudia tantas profesiones, cualquier otra cosa. Esto es solamente una experiencia espiritual. Cuando usted se adentra a este tesoro, usted va a empezar a leer y a escudriñar. Y cuando usted va escarbando lo que hay ahí, una sola palabra te puede dar muchas revelaciones. Eso es lo que quiso decir Juan cuando habló, pero cuando el Espíritu de verdad venga, en Juan 16:13. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:17 y 18? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. Aquí vuelvo y esto refuerza mi argumento en cuanto a escudriñar la palabra del Señor y estudiarla con denuedo, con mucha responsabilidad. La palabra del Señor se estudia con responsabilidad. Quiero que me busque Elliot, Primera de Pedro 2:2. Y este texto es un golpe duro al hígado y quiero que usted escuche bien lo que el apóstol Pedro, oiga esto, el apóstol Pedro después de Pentecostés era otra cosa. Antes de Pedro ser el Pedro de Pentecostés era Simón Pedro. Por ende, cuando estuvo al lado de Jesús, era un hombre volátil, era un hombre colérico, era un hombre totalmente impulsivo, cometía 20,000 errores como usted y como yo. Y todo esto lo llevó a ser uno de los discípulos amados de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando, yo no sé si te has dado cuenta, mientras más tú amas ese hijo que más te da cabeza, el más que te da doble cabeza es el más que tú amas delante de Dios. ¿Qué cosa? Y yo creo que esto fue lo que pasó con Pedro. Aquí vamos a mirar, número uno, vamos a mirar muchas cosas básicas fundamentales. Asumo que cada uno de nosotros puede ser que usted lleve, o tú eres nuevo en el evangelio. Asumo que a lo mejor tú eres un cristiano nuevo. Asumo que llevas años en el evangelio. Asumo que puedes tener muchísimos años o naciste en el evangelio, pero nunca es tarde para estudiar la palabra del Señor y de la manera correcta. Por eso, a través de esto vamos a mirar muchas cosas básicas, cosas fundamentales, útiles para el estudio de la palabra. Hay que tener deseo de estudiar la palabra. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? Elio. No te oigo, papá. No te oigo. Chequea el audio. No te oigo. Quítalo otra vez. No te oigo. Primera de Pedro. Lo leo, pastor. Sí, léalo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Esto es importante porque no vamos a investigar por qué estudiar la Biblia, sino cómo vamos a estudiar la Biblia. Esto es importante porque aquí no vamos a investigar por qué. Aquí vamos a estudiar cómo se estudia la palabra de Dios. Por eso ahora vamos a hablar de varios aspectos. Vamos a hablar de la perspectiva general de la Biblia, cómo nació, la historia constante que corre por toda la Biblia, tipos diferentes de Biblia, vamos a mencionarla, recursos para estudiar la palabra. Es importante que usted estudie comentarios bíblicos. Mire, es importante. Hay cosas que los comentaristas dicen que son opiniones que cuando usted las confronta con la verdad, hay algo, hay una revelación, y por eso es importante que usted estudie comentarios, Biblias de estudio, libros diferentes. Todo esto es útil a la hora de usted desarrollar el estudio de la palabra de Dios. Vamos al desarrollo. La palabra del Señor, número uno, contiene información sobre todos los misterios de la vida. Ese es el libro mayor impreso, imprimido en todo el mundo. Ofrece consejos para la vida cotidiana. Por eso cuando usted es mecánico, usted es un mecánico de carros y usted va a poner un freno, pads y discos, usted va y busca un manual que dice Toyota 4Runner 2017, pads, esta es la forma, y usted solo aprende, porque mucha gente ya se han aprendido esa dinámica, ¿verdad, Chago? Tú has aprendido esa dinámica, muchas veces no buscas el libro porque ya tú sabes cómo hacerlo. Muchas veces tú no lo buscas, pero hay veces que se te trae un vehículo que tú no lo conoces, vas y buscas el manual. Esta es la forma, tienes que sacar aquí. Cuidado de aquellos que montan piezas y le sobran tornillos. Y ese yo no quiero que sea mecánico de mi carro. Ese no quiero que sea mecánico de mi carro. No, muchachos. Yo no le doy un carro a Wilson Mercado jamás porque se le sobran tuercas y tornillos. Ese siempre está reparando atrás. Perdón, la guagua es tremendo. Entonces, en este libro que tiene consejos de vida, nos ofrece consejos para la vida cotidiana, nos promete bendiciones para obedecer sus principios. En este libro, a pesar de sus beneficios multiformes, es un libro que muchas veces se sienta sobre una mesa. A veces este libro lo ponen en un carro, a veces este libro lo ponen abierto en el Salmo 23. Muchas veces no la utilizamos porque no entendemos el gran panorama que hay dentro de este libro. Por ejemplo, tratamos de entender el significado de una parábola, tratamos de entender el significado de la parábola de los talentos sin poder entender el significado general del libro donde se encuentra. Para tú poder entender una cosita, tienes que entender de qué se trata este libro. ¿Qué es este libro? ¿Y cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el texto principal de este libro? Vamos a ver, alguien me dice, rapidito, yo lo he dicho muchas veces, ¿cuál es el texto principal de la Biblia? El texto principal. ¿Quién me lo dice? Juan 3:16. ¿Me escucha? Juan 3:16, claramente. Ese es el texto principal de la Biblia. Juan 3:16. Ese es el texto principal. El texto principal de la Biblia, de toda la Biblia, es Juan 3:16. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién lo dice? A mí se me olvidó ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eterna. Ese es el texto principal. Ese es el tema principal. Oh, gloria al Señor. Si vamos a estudiar la Biblia, necesitamos considerar la respuesta a cada una de
preguntas que yo les voy a hacer. ¿Cómo recibimos la Biblia? ¿Cuál es la historia principal de la Biblia? ¿Por qué hay tantos tipos de Biblia? Eso es una de las cosas que la gente se preguntan cuando están en el seminario o en instituto. ¿Cómo recibimos la Biblia? ¿Cuál es la historia principal de la Biblia? Pues vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo recibimos la Biblia? Hermano, yo espero que usted esté escuchando esto y usted le saque provecho a esto. Que usted le saque provecho a esto. Se lo digo delante de Dios. A mí me llena de orgullo el que yo le enseñe a alguien a manejar una máquina en el estudio y aprendan a usar la máquina. Me llena de orgullo. Pues ya yo no tengo que estar ahí, que la hagan ellos entonces. ¿Cómo recibimos la Biblia? La mayoría de nosotros tenemos la tendencia de dar por sentado la Biblia. Tenemos varias copias en la casa. A veces tenemos tantas copias en la casa que ustedes se la han regalado por los años. Una para el hogar, una para la oficina, otra para la iglesia. Tenemos Biblias en el computador, tenemos en la Biblia en nuestro teléfono inteligente. Pensamos que la Biblia siempre ha existido, pero no es así. La Biblia tuvo un comienzo. Este libro tuvo un comienzo. Yo vi por aquí a la hermana María Cruz. ¿Está por aquí, hermana María Cruz? Hermana María Cruz no está aquí. ¿Qué fue? Okay. Tuvo un comienzo. La palabra Biblia viene. ¿Ah? María está ahí. ¿Dónde está? No la veo. Bendiciones, por aquí estoy. Mamá, te amo. Mírala ahí. Amén, amén. Te amo, mamá, te amo. Está bien, el que quería corroborar. Muy bien. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos. La palabra griega biblos, que simplemente significa el libro. Biblos. La Biblia entonces es el libro de escrituras sagradas de nuestra iglesia cristiana. Ese es nuestro libro. Ese es el libro en el cual nosotros tenemos que apoyarnos para entender la información de la Biblia o el libro de escrituras. Tenemos que entender 5 palabras que son importantes. Hay 5 palabras para poder entender este libro, y que en toda su escuela, en todos los lugares que usted vaya, a usted le van a repetir estas palabras. Número 1, revelación y creación. Miriam, búscate Génesis 1:1. Sarita, búscate Romanos 1:20. Romanos 1:20. Y también, Sarita, búscame 2 de Timoteo 3:16. Manténlo ahí. Revelación y creación son las primeras 2 palabras importantes que usted tiene que entender a la hora de usted pensar y analizar y escudriñar este libro. Revelación comunica la idea de retirar el velo para dar a conocer algo. Creación es algo totalmente de la nada se hizo. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de todo era Dios. Antes de todo Dios estaba. Dios ha existido antes de cualquier cosa. Él es el creador junto con Cristo y el Espíritu Santo, y causa de todo lo que hay es hecho por él, incluyendo al ser humano. La Biblia enseña que Dios es personal, no está distante. Dios en el principio caminaba y estuvo, hablaba. Él quiere todavía hoy en día que lo conozcamos, pero si lo vamos a conocer y saber su plan para nuestra vida, él tiene que darse a conocer a través de la palabra que él nos dejó. Tiene que revelar a sí mismo a través de su palabra
todo lo que Él quiere que nosotros hagamos o seamos. Una de esas maneras de su revelación es a través de la creación. Vemos a Dios en la creación en todos los aspectos. En la creación de los animales vemos a Dios. En las plantas vemos a Dios. En los cielos vemos a Dios. En las estrellas vemos a Dios. Todo eso nos revela algo acerca de nuestro Dios. La primera faceta del estudio de la Biblia tiene que ir alrededor de revelación y creación. Eso es el detonante para lo que el hombre, el ser humano, necesita entender de que algo sobrenatural tuvo que pasar para que nosotros estuviésemos. Romanos 1:20. Romanos 1:20, Sarita. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Óyeme esto. Fíjate cómo el apóstol Pablo, que está pasado, y es mucho con demasiado lo que ese hombre tira, él aquí hace una declaración poderosa a los romanos y dice, porque las cosas invisibles de él, hablo otra versión, su eterno poder y deidad son claramente visibles desde la creación del mundo. Por ende, el autor principal de todo se llama la Trinidad, Cristo sobre todo, porque en él fue todo hecho en él y para él. Por la creación podemos conocer que Dios existe y es poderoso. Cuando Dios se da a conocer por medio de la creación, esto se llama la revelación general. Revelación general significa Dios se da a conocer por medio de la creación. Y todas sus características nosotros ya las hemos visto durante esos libros del Pentateuco. Pero si vamos a conocer a Dios íntimamente y personalmente, tenemos que tener lo que se llama esa revelación especial. Dios tiene que revelarse de manera específica y de manera detallada. Y una de las maneras de hacerlo es por medio de esta inspirada escritura sagrada. Esto nos lleva a la tercera palabra, de la formación de la Biblia, que se llama inspiración. Tercera palabra, inspiración. Qué bueno los que están copiando, porque esos van a retener. Los que no copian, yo le pregunto mañana y ya no saben nada. Oh, perdón, es que se lo saben todo. Bienaventurados los que copian, que van a retener mucho. Esos son los buenos, de verdad. No, todos son buenos, perdón, que aquí el malo soy yo. Primeramente, dijimos cuáles eran las primeras dos palabras. Virgen está hablando, no te oigo, Virgen. Y creación. Revelación, creación. Revelación y creación. Muy bien. Tercera palabra, ¿cuál es? Inspiración. Inspiración, mamá. Y esta inspiración solamente viene por el Espíritu Santo, que sopló sobre autores humanos pecadores, todos humanos pecadores, 40 autores, por medio de su dirección y sus personalidades, cada uno anotaron su palabra. Los digo como es. Número 1, primera palabra. ¿Cuál es? Revelación. Segunda, creación. Tercera, inspiración.
Y segunda de Timoteo 3:16, repetimos nuevamente, Sarita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya hablamos sobre la mala traducción que hubo sobre ese texto, que se supone que se diga todo escrito divinamente inspirado es provechoso. Todo escrito, eso es lo que dijo Pablo de verdad. Todo escrito divinamente inspirado es provechoso para la doctrina de Cristo. Entonces, resumimos lo que habíamos dicho hace 2 semanas, que por medio de 1500 a 1600 años, en 3 continentes, el continente asiático, africano y en Europa, Dios se revela a través de su creación e inspira alrededor de 40 autores diferentes a quienes inspiró, valga la redundancia, divinamente para anotar su palabra. Hombres como Moisés, hombres como David, hombres como Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Pablo. Dios los supervisó como ellos escribieron su palabra y los hicieron en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo y el griego. Pastor, pero usted dijo que lo que dijo David allí en el lecho de muerte, eso lo dijo David, pero todo lo que es inspiración por parte de Dios, valga la redundancia, fue inspirado por Dios. Y si vamos a hablar sobre cada uno de ellos, por ejemplo, Moisés escribe sobre la historia del pueblo de Israel, sobre la creación, sobre el Pentateuco. Moisés escribe sobre las leyes. Moisés escribe sobre el primer gobierno establecido del pueblo de Israel. Moisés escribe sobre la historia del pueblo de Israel. Cuando alguien le pregunta ¿de qué escribe Moisés? No vaya a decir el Pentateuco, eso lo dice cualquiera. Usted infórmelo, usted dígale, wow, este hombre sabe. ¿De qué escribe Moisés? Escribe de la historia, escribe de las tablas de la ley, escribe de la Torá, escribe de los 613 preceptos, escribe de Levítico, escribe del primer gobierno establecido del pueblo de Israel en el desierto, escribe de toda la historia, de la travesía de los 40 años. Moisés escribe de la creación, Moisés escribe de todo eso. Eso es maravilloso, hermano. Este es uno de los grandes escritores de la Biblia. Luego, si vamos a hablar de David, David escribe sobre poesía, David escribe sobre profecía, David escribe sobre historia también. O sea, son diferentes géneros literarios escritos dentro de este magnífico libro. Esto es maravilloso. Uno de los mayores escritores de la Biblia. ¿Quién me dice quién es el mayor escritor de la Biblia? ¿Quién me dice quién es el escritor más grande de la Biblia? ¿Quién me dice? Rapidito. Pablo. El apóstol Pablo, hermano. Eso, gracias. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo en el nuevo pacto, oiga esto, del nuevo pacto. Aleluya. Mira, hermano, yo siento la presencia de Dios. Siendo del nuevo pacto, escribe sobre los asuntos diarios de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, óigame, usted que es pastor, usted que es líder, el apóstol Pablo escribió de todo lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Y nos advirtió de todo lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Y nos dio soluciones para lo que estamos viviendo todos nosotros el día. Se me olvidó. Pero como por medio de tantos años, como por medio de tantos países, como por medio de tantos lenguajes, tantas personas, llegamos a tener una sola Biblia. Entonces, la cuarta palabra importante que usted tiene que aprender en esta noche se llama canonización. Y yo ya le di, y ya yo les dije
la semana pasada, o la semana, ¿cuándo fue? La semana antipasada, ¿qué significa canonización? ¿Alguien me puede decir qué es canonización? Pero es que hay gente que estaban escribiendo ahí. ¿Qué es la canonización? La canonización. Oh, ok, dale. Dime, papá. ¿Qué es la canonización? ¿Me oyen? Sí. Y la canonización fueron los libros que fueron escogidos por el grupo, más o menos, que toditos llegaron como que a la misma conclusión y fueron los que decidieron. Muy bien, ya, no le pongan más que lo daña. Hasta ahí está perfecto. La canonización es lo que le llaman el canon bíblico, es la lista de libros que aceptaron el concilio de Nicea, concilio de Trenton. Todos esos concilios se unieron en el siglo, entre el siglo 3, por ahí, 4, y crearon este maravilloso libro de todos los pergaminos que ellos pudieron sacar, y todas las traducciones hicieron el canon bíblico. La Biblia católica tiene 73 libros, dijimos hace 2 semanas atrás, pero de ahí hay 9 libros que son los libros apócrifos o los deuterocanónicos, que esos libros son libros históricos totalmente. Nosotros, la Iglesia Cristiana, no aceptó eso, y no solamente, nosotros tenemos 66 libros. Muy bien, pues esa palabra canonización se le añade otra palabra que es importante, que se llama organización. Tenemos 5 palabras. ¿Alguien me dice las 5 palabras? Revelación y creación, inspiración, canonización y organización. Esas son las 5 palabras que se supone que nosotros estemos desarrollando en cualquier lugar que estemos estudiando la palabra del Señor o lo que es la Biblia. Para resumir de esta parte, hay muchos requisitos para el estudio efectivo de la Biblia, pero déjeme decir algo, una realidad para el estudio de la Biblia, para que trabaje en nuestra vida, nosotros tenemos que ser redimidos para poder entenderlo. Y hay que querer estudiar este libro para poderle sacar beneficio espiritual, que es la única forma, el beneficio espiritual para crecimiento. Hay que ser redimido, hay que querer estudiarlo. Para poder interpretar la Biblia, hay que entender su gran panorama. Para poder entender este libro, hay que entender su gran panorama. Y la Biblia, como quiera que sea, de Génesis hasta Apocalipsis, es un libro sagrado, dado por revelación e inspiración. Es un libro sagrado, sagrado. ¿Ok? Dijimos la semana pasada, o hace 2 semanas, que en este libro vamos a encontrar la palabra de Dios. Porta la palabra de Dios. Este libro porta la palabra de Dios. Pastor, ¿qué usted dice? Pero entonces quiere decir que el libro, todo el libro no es palabra de Dios. Es correcto. Hay cosas que dijo David, hay cosas que dijo fulano sultano, que no son inspirados. Pero allí vamos a encontrar la revelación de Dios, la palabra de Dios. Un ejemplo, yo les dije a ustedes, un ejemplo que es totalmente contexto de costumbres y tradiciones, es la mujer se calla dentro de la congregación. Usted no puede decir que eso lo dijo Dios. Usted no puede decir que eso es inspiración de Dios. O en el lecho de muerte, en Segunda de Reyes, que David llama a su hijo Salomón
y le da una palabra y le dice, acuérdate de lo que dijo Abraham y lo que dijeron nuestros padres y lo que aquellas profecías que están sobre nosotros, pero recuerda claramente que aquel tienes que matarlo y aquel que se fue, que me debe, tienes que también matarlo. David en su lecho de muerte le dice a Salomón que tiene sentencia de muerte 2 personas. ¿Usted cree que Dios escribe eso o inspira a alguien para escribir eso? Dígame usted. Yo veo gente que no mueve ni la cabeza. Vuelvo y pregunto, ¿usted cree que Dios mata? No. ¿Usted cree que Dios mata? Hermano, cuando estudiamos la Biblia, usted se va a dar cuenta, porque aquí hay vacas sagradas todavía que están revolcándose. Aquí hay vacas sagradas que están dentro de los corazones, que están reventándose, se están dando cantazos. Cuando usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta que el que dijo no matarás fue Dios. Y lo escribió con su dedo. Pero si aquel allí escribió que él me dijo que él dijo que yo tumbara a los amalecitas y que me llevara enredado a los del pueblo de Jericó, eso hay que estudiarlo y hay que buscar claramente la exégesis de la palabra. Cuidado con decir que eso es de Dios. Dios no mata. Dios no ordena matar a nadie. Cuidado con eso. No se equivoque. Por eso hay muchos por ahí que dicen, Dios te va a talar, Dios te va a talar, Dios te va a arrancar la cabeza. Ese es el miedo que se le ha metido a siempre a la gente, hermano. Dios no es un Dios de muerte. Dios no es un Dios de muerte. Dios es un Dios de vida. Cuidado de la manera que hablamos. Ay, me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Hay dos o tres que las vacas están dando vueltas. No, a mí me enseñaron diferente. No. Vamos a estudiar la palabra de verdad, hermano. Mi Dios no ordena muerte. Ay, Dios mío. Hablamos hace unas semanas atrás de las 5 ideas fundamentales que vamos a entender en la formación de la Biblia. Las repetimos ahora: la revelación, la creación, la inspiración, la canonización. Me bajó el micrófono aquí. Y la organización. Dios reveló su persona y planes, autores a través de la Biblia. Ellos fueron movidos divinamente para escribir su palabra. Dios reveló su persona y planes, autores humanos. ¿Eso es qué? Revelación. Vuelvo y repito. Dios reveló, número 1, su persona y planes, autores humanos. ¿Qué significa eso? Revelación. Ahora, ellos fueron movidos divinamente para escribir su palabra. ¿Qué es eso? Inspiración. ¿Ok? Ella fue incluida en documentos de pergaminos que fueron compilados en un solo libro. Eso se llama canonización. Sígame. Esto está bonito. No vaya. Y este libro está organizado en 2 partes: Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada testamento contiene libros y estos tienen capítulos y versículos. Esto se llama organización. Organización. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pregunta. Hermano, si voy muy rápido, dígame. Pastor. Dime, mi amor. Te puse un texto ahí que te había compartido hace par de semanas de Job. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese texto, ¿puedes decir si fue inspiración de Dios? Tú me dijiste que tú habías estudiado eso, pero sí, nunca lo llegamos a hablar. Bueno, el libro más el libro más antiguo de la Biblia, el libro primero escrito, el primer libro escrito de la... ¿Cuál es el primer libro escrito de la Biblia? ¿Alguien sabe? Job es el primer libro, el libro más antiguo de la Biblia. El libro más viejo de la Biblia se llama Job.
Acuérdense que la Biblia no está escrita en orden cronológico. Esto es otra de las cosas, de los misterios de este gran libro. Por eso te manda que tú estudies, papito. Por eso puede ser que tú te rompas la cabeza en el Antiguo Testamento, en los libros de historia, que mencionen algo acá y después no te cuadra con lo que tú leíste en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, o las Crónicas, Primera, Segunda de Crónicas. Es interesante. El libro de Job, muchos de los que se escriben en el libro de Job, dice algunos estudiosos, y yo repito, que hay muchas de las cosas que se añadieron, hay muchas de las cosas que escribió Job, hay muchas de las cosas que hemos malentendido por diferentes razones. Número uno, se habla de que Job pecó. Número uno, se habla de que muchos de nosotros hemos escuchado que Job no pecó, que Job fue una enfermedad que Jehová le envió. Pero muchos de nosotros hemos estudiado, y cuando lo estudiamos sabemos que Job le faltó el respeto a Dios de alguna manera. ¿Ok? Este versículo en específico, este versículo se cree que es un versículo añadido luego de su canonización. Por ende, cuando, repíteme el versículo, la última parte. Y quiero que aporte, Armandito, lo que tú también estudiaste. No te oigo, pa. No te oigo. Sorry. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Esa es mi pregunta, más bien, Jehová da y Jehová quita. Esa es la pregunta. Seguro que no. Exacto. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Pero cuidado con eso, porque mira, cuando nosotros vamos a desconstruir un texto, tenemos que ver de qué manera lo estamos diciendo. Porque, por ejemplo, ¿sabes? Esto se presta para un debate brutal y vamos a estar aquí toda la noche. Jehová dio, Jehová quitó. Obviamente, si Dios da la vida, Dios la puede quitar. Porque el dueño de la vida es ¿quién? Dios. Si tú has vivido una vida placentera, bien, llena de finanzas, llena de cosas materiales, y por alguna razón te falta algo hoy en día o no tienes nada, yo como un hijo de Dios le atribuyo todo lo que me pasa a Dios. Se lo atribuyo a Dios. En ese contexto, ahí, si vamos al libro de Job, a los primeros capítulos, sabemos que fue una prueba dada por Dios. Sabemos que fue una prueba. Muchos dicen que no, muchos debaten que no, muchos dicen que fue, que le tenía que pasar por el pecado que había cometido. Ahí podemos ver claramente que los amigos le discuten y le dicen claramente y le recriminan los amigotes de él. Yo creo firmemente, creo firmemente, aparte de que hay textos que no estaban, que Dios provocó algo en la vida de Job para él dejarse ver su gloria a través de todo su proceso. Yo lo creo y yo lo tomo por fe, papá. Dime tú. Amén. No, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, pero quería, ¿sabes? Como que confirmar eso de lo que yo había escuchado anteriormente. Y sabemos que después Job, ¿verdad? Después que cayó en toda la miseria y toda la desgracia que le pasó, él se quedó con la misma esposa, que también hay que darle honor a la esposa que se quedó con él y tuvo más hijos. Con eso, de alguna manera, vemos que él, ¿verdad? Que Dios lo bendijo nuevamente. So, sí, se recuperó, ¿verdad? De toda esa pérdida. En el capítulo 42, él recibe todo. Ahora, uno de los problemáticas que la gente siempre discute del libro de Job es los sacrificios que él hacía con sus hijos, por los pecados. Nosotros, vuelvo y te digo, yo lo creo por fe. Pero claramente, si vamos bien a la escritura bíblica y si vamos bien a lo que
Jehová dijo, siendo este el libro más antiguo de la Biblia. Escucha esto. Siendo este el libro más antiguo de la Biblia, quiere decir que ya habían unas tablas de la ley y ya había mandamientos. Entonces, ¿qué sentido tú tienes de estar haciendo sacrificio por tu hijo cuando tú sabes bien que ya hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio, no hurtarás, no fornicarás, no, que están los 10 mandamientos? O sea, eso no tiene sentido. Si nos vamos a discutir exegéticamente, eso que está escrito ahí, yo considero que es un error de un escritor. Yo como estudiante. Le digo, pero ¿por qué esto? Porque cuando tú estudias bien a fondo, ¿qué fue lo que pasó? Ya estaban las tablas de la ley, ya había mandamientos, Aquí estamos viendo una polémica porque Job viene de una tierra diferente a la tierra de donde eran los hebreos. Job viene de otra tierra muy diferente, donde sus prácticas y sus costumbres eran totalmente diferentes. Por otra parte, yo puedo entender, y que lo creo por fe también, que Dios permitió eso de alguna manera para él probar su gloria. ¿Ves? No tiene sentido que tú hagas sacrificio por tus hijos en ese momento, cuando ya hay una orden de Dios que dice no tendrás adulterio, no hurtarás, no cometerás falso testimonio, no levantarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni de tu criada, ni de tu buey, ni de tu asno, ni cosas algunas. O sea, Job es un libro bastante controversial a la hora de estudiarlo, pero gracias por traer el punto. Y hay muchos textos dentro del libro de Job que son añadidos luego. La parte segunda es un texto añadido, pero no entremos en eso ahora. Número 1, Dios revela su persona y planes a autores humanos. Esto lo hablamos ya, desarrollo. Vamos a ver, la creación. Antes de que continúe, quiero volver, ¿me escucha? Sí, papá. Quiero volver al punto de que Dios no mata. Porque en muchas partes de la Biblia Dios mató con granizo, Dios mató con azufre y fuego. Eso fue a causa del pecado. Y a causa de cuando el pueblo de Israel clamaba, pues el Señor usaba un número de recursos naturales para acabar con los enemigos del pueblo de Israel. Yo quiero que usted explique a detalle por qué usted dice que Dios no mata. Cuando la Biblia es tan clara en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, de que Dios sí mata. Y es por la mano de Dios. Bueno, para eso estamos estudiando la palabra, porque cuando hablamos de los autores, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a estudiar estos libros. Mucho cuidado. Dentro, que todavía no hemos ni comenzado a estudiarlo, dentro de la exégesis bíblica tenemos que estudiar los trasfondos históricos, trasfondos culturales, trasfondos personales, trasfondos espirituales, todos los tipos de trasfondos hay que estudiarlos, hay que llevarlos a la mano. Por ejemplo, antes de tocar el tema de que Dios mata, que Dios no mata a nadie, porque él lo dijo claramente, no matarás, y lo escribió Dios con su puño, con su dedo, y eso es Dios. Vamos hacia atrás a la dispensación de los sacrificios. Hubo un tiempo en Mesopotamia y hubo una parte muy importante que tenemos que estudiarla y la vamos a estudiar, y son los sacrificios humanos. En Mesopotamia habían sacrificios de niños hacia Jehová. Hubo sacrificios de niños humanos. Después yo les voy a traer y le voy a dilucidar con detenimiento los lugares. Por eso es que Abraham
cuando a Abraham se le dijo, vete, sacrifica a tu hijo. ¿Por qué fue? Porque para él eso era normal en esa área. Eso era normal, eso era normal. Sacrificar a un muchacho para Jehová, eso era normal. Para el Dios, perdón, para el Dios. Vamos para atrás. Moisés no era cristiano. Moisés adoraba montones de dioses. Montones de dioses antes de que Jehová lo llamara con esto. Por ende, cuando Abraham va y toma a su hijo, lo fue para sacrificarlo. Cuando Jehová escribe claramente en las tablas de la ley, no matarás, nosotros tenemos que ya dar por alto que esa es la primera palabra y esa es la última palabra. Ya eso es irreversible. Dios no va a cambiar su palabra, su palabra. Cuando estudiamos la palabra, tenemos que hacer exégesis detallada. ¿Por qué está escrito ahí que él dijo que matara a los amalecitas? ¿Por qué está escrito? ¿Quién escribió eso? Primero hay que buscar quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Pues lo escribió David o lo escribió fulano. ¿Por qué está escrito ahí? Vamos a buscar Segunda de Reyes como ejemplo. Déjame buscar. Esa parte que usted está hablando está clara. Yo estoy crystal clear que los humanos no deberían de matar. Pero... Sí, pero por eso, Elio, quiero llevarte a esto. El mismo que escribió esa parte cuando Salomón fue a verlo, es el mismo que escribe la muerte de otros. Y él menciona Dios y habla de Jehová. Tenemos que llevarlo y pasarlo por el filtro, porque yo no voy a predicar algo a alguien utilizando versículos de muerte, jamás. Mi Dios no es un Dios de muerte. Lo que nosotros aprendamos en la Biblia históricamente tenemos que filtrarlo. Todo lo que escribieron, porque la mayoría de las cosas, por eso yo dije claramente al principio, todas las palabras inspiradas, dijo el apóstol Pablo, pero ¿qué es lo que es inspirado? Hay cosas que son inspiradas de verdad, que dije la semana pasada. Esto es inspirado, los profetas son inspirados, hay muchos salmos que son inspirados, pero hay muchas cosas que escribieron ellos por su tradición o por su forma de escribirla, porque ellos lo decían, porque ellos lo querían escribir y eso se quedó así en el canon. Por eso hay que tener mucha cuenta cuando se habla de que Dios mata. Dios no es un Dios de muerte, no podemos pensar jamás, irónicamente, no, es que aunque está escrito, porque lo que pasa es que como está escrito, Elliot, nos confunde a la hora de nosotros poderlo estudiar, porque si está escrito, pues yo mi deber como un buen estudiante, voy a estudiarlo, voy a saber de dónde sale esto. Yo estoy claro en lo que usted está hablando, lo que no estoy claro es en cuando Dios usa la naturaleza para acabar con los enemigos del pueblo de Israel. Lo mismo que pasa hoy en día, la naturaleza se levanta, lo mismo que pasa hoy en día. Es lo mismito, o sea, Dios utiliza su revelación, eso es claro, su revelación, ¿cómo? A través del fuego, Sodoma y Gomorra. Eso es una revelación clara, una revelación más poderosa, el diluvio. Acabó con buenos y con malos, Fíjate eso, pero tiene que pasar de alguna manera que se levante la naturaleza de Dios, la creación de él, porque mira, es como cuando yo le digo a la gente, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando vienen los terremotos o cuando vienen los huracanes, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? No reprenda los huracanes, no reprenda los huracanes. Eso es creación de Dios, hermano, y de alguna manera Dios tiene que levantarse para reprender al pueblo. Tiene que levantarse para reprender. ¿Cómo no?
Eso yo estoy claro y estoy totalmente claro que la naturaleza, por eso yo digo claramente, cuando hay un huracán, cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que opera ahí? Si no es que Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Ahora, cuando hablamos de ese aspecto, estamos de acuerdo, 300% de acuerdo. ¿Estamos claros? Donde no puedo llegar a acuerdo es que Dios mandó a matar a los amalecitas, a los de Jericó, a los moabitas, a los amonitas, hermano. Eso es una cosa bien dura, poderlo procesar aquí, de un Dios que da vida, que un Dios de un Dios que mismo él mismo dijo no matará. Eso es duro procesarlo, hermano. Es duro procesarlo. Seguimos. Amén. Amén. Buenísimo. Seguimos. La creación. Génesis 1:31. Sarita. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese y fue es la tarde. Ajá, dime, mamá. Ajá. Perdóname, síguelo. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios hizo era bueno. Bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno. Génesis 1:2, Adán y Eva están en el huerto del Edén. La creación. La Biblia empieza con el libro de Génesis. ¿Qué significa Génesis? ¿Alguien me puede decir? Rapidito. Comienzo. Comienzo, principio. En Génesis 1:2 Dios habla de cómo creó el universo y todo lo que contiene, inclusive los primeros seres humanos. Dios le dijo a Adán y Eva y deseó y les dijo, procreen la tierra, que haya procreación. Dios los mandó antes de que hubiera la caída. Dios les dijo, procreen, vayan, tengan sus relaciones y sus cosas, procreen. Luego de esto, en el versículo capítulo 3, versículo 6, viene entonces la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y él comió con ella. Muy bien. Ahí estamos hablando de dos puntos importantes. La creación, que fue todo perfecto y vio Dios que todo era bueno, pero ahora sucede que en el capítulo 3 hay una caída. Dijimos que del capítulo 1 al capítulo 6 existen ¿cuántos años? ¿1500 algo así? Eso es, 16 siglos de información que no existen. Ahí, ya con eso, usted tiene que la mente darle vuelta. Pero, ¿qué pasa con tanta información? ¿Qué pasó con tantas cosas que hay? Yo creo firmemente que el diluvio universal fue una de las pruebas y fue una de las enseñanzas de Dios para acabar con toda la humanidad por el pecado que había en todos esos años. Creo firmemente, totalmente, estoy muy de acuerdo con esto. Ahora, lo que no creo, en mi opinión personal, es que haya sido un diluvio universal, porque no había conciencia de qué tan grande era la tierra. Póngase a pensar, ¿cuántos días llovió? 44. Por ahí alrededor de 40 y tantos. 40 y tantos de días lloviendo. ¿Usted que se va a llenar? ¿Ah? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Usted cree que se va a llenar la tierra con unos poquitos? O sea, esas son las especulaciones que uno se hace. Ahora, le voy a decir algo. Lo creo por fe, totalmente. Porque dentro de toda esta dinámica de estos años perdidos, que no se encuentran los rollos, oiga esto, por alguna razón Dios permite que eso suceda.
La palabra es clara cuando dice claramente que hay cosas que no se nos han sido reveladas para que no entremos en discusión ni en problema. Podemos debatir lo que sea, pero nuestro fin es Cristo, hermano. Nuestro fin es Cristo. Yo estudié en un seminario ahí, en un seminario donde hay un chorro de ateos, donde yo me volvía loco. Yo decía, no, yo me voy de aquí, man. Pero fíjate que recibí palabras de mi esposa y palabras de David Velázquez, y me dijo claramente, donde tu fe es probada es donde tú tienes que echar raíces, hermano. Hay cosas que a nosotros puede ser que nos duela o que sean forma de debate, hermano, pero nada de esto puede cambiar nuestra convicción que es en Cristo Jesús. Cristo. Pastora Elizabeth. No oigo nada, mamá. Ok, buenas noches a todos. Perdónenme que andaba aquí que no podía darle al botoncito. Dale, mamá. Dale, mamá. Yo no creo que nuestro Dios sea un Dios que mate, que quite la vida de ninguna manera posible. Yo creo que este mandamiento de no matarás tiene que ver mucho con la traducción correcta de no asesinarás. No tiene nada que ver el matar, el no asesinar con los justos juicios de Dios, con las guerras justas que Dios permitía para beneficio de su pueblo Israel. Inclusive con lo que mencionó el hermano Helio, de la manera en la que usaba las plagas. Y yo creo que fueron los justos juicios que él usó para salvar a su pueblo escogido. No es lo mismo cuando nos dices no matarás. El significado correcto es no asesinarás a absolutamente nadie. No tiene nada que ver con los justos juicios de Dios, que eso fue lo que él hizo en ese entonces. Fueron sus juicios los que sacaron, sus juicios justos, los que trajeron a su pueblo a donde él los quería traer. Sí, eso fue lo que dijimos. O sea, Dios no ordena matar a un pueblo, a Amalecita o Jericó. Eso yo no lo creo y nunca lo voy a predicar. Dios opera, si tanto amor tiene Dios, también es un Dios que corrige. ¿Ok? Eso fue lo que llegamos, Eliot y yo. Llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque él mandó fuego y azufre a un pueblo donde era totalmente corrupto, como era Sodoma y Gomorra. Un pueblo corrupto que entraron unos ángeles y ya tú sabes, querían también abusar de los pobres ángeles. Eran malos. Por ende, creo firmemente en que cuando viene una tormenta, y viene, o sea, está redundando, Elizabeth, en lo que estamos hablando. Por eso te estamos aclarando. Cuando viene un juicio de Dios natural, es un juicio que nadie se salva, que nadie se va a salvar. Para el bueno y para el malo, porque los juicios de Dios son para todos. Y lo podemos ver ahí, lo podemos ver en las plagas de Egipto, lo podemos ver claramente en todas esas áreas. Bueno, cuando el pueblo de el ejército egipcio se murieron ellos por su propio pecado, por su propia. Es que nosotros lo decimos cada rato. Nosotros somos los que decidimos nuestro propio fin. Si yo opero en amor, amor voy a recibir. Si opero en maldad, maldad voy a recibir. Dice Rubén Blades que el que a hierro mata, a hierro muere. Por ende, claro, eso es claro. Nadie se escapa de la mano de Jehová cuando él aprieta, pero aprieta para todo el mundo. Porque mira que la pandemia, esa pandemia, ¿para quién era? Para los malos. A mí me dio 4 veces COVID. Eso es juicio de Jehová y eso no se puede escapar. Estamos hablando otro tema, el tema de no matarás, no asesinarás o no matarás. Yo no creo que él haya mandado a matar a los amalecitas, ni tampoco haya mandado a dar muerte a nadie. Tenemos que ver la traducción original y hablar acerca de cómo lo escribió el autor. Por eso hay que hacer exégesis claramente de lo que se escribe. Seguimos para adelante. Hablamos de la caída
Y si seguimos para adelante, por favor, vamos a seguir. De la caída, pam, pam, pam. Y hablamos ahí de Adán y Eva, hablamos de desafortunadamente Adán y Eva pecan, desobedecieron. Luego, después de eso, aquí hay un punto que este punto va a causar picante también. Ay, Dios mío. Búscate Génesis 3:15, Helio. Esto va a traer pique. Génesis 3:15 o alguien que lo tenga rapidito por ahí. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ja. ¿Alguien me puede hablar, dar una exégesis corta sobre este versículo? Ahí está hablando del Mesías. Ah, pero está bien, Helio, no, está bien, pues no digas más nada, porque aguántate. Vamos a dejar a otro. Vamos a dejar la parte a otro. Exactamente, te metiste rápido. Vamos a dar la parte. ¿Qué entiende? Aguántate, Helio, no digas más nada. ¿Qué entiende usted por este versículo? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo tiró. Ahí vemos la primera promesa de la salvación. Exactamente. Muy bien, mamá. También. Alguien más que no sean, alguien más. Mira, el enemigo usó una mujer para que el hombre cayera. Y Dios dice, yo voy a usar una mujer para que te aplaste la cabeza también. Y usó a María para que trajera al Mesías al mundo. Y eso es lo que se está hablando ahí. Entre Helio y Yaro contestaron la pregunta. Eso es lo que significa. Fíjate, vamos para atrás. Estamos deconstruyendo. Esto es lo que se llama deconstruir un verso. Este es un verso totalmente profético. Por eso cuando usted estudia la palabra, hermano, tenemos que hacer exégesis del verso. ¿A quién es el único que no se le hace exégesis? Dígame. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Todo lo que está escrito en rojo no se le hace exégesis. Todo lo que diga el Señor no se le hace exégesis. Cualquier otro autor, tenga cuidado, porque tenemos que ver los trasfondos históricos, trasfondos tradicionales, trasfondos personales. ¿Sabes cuántos trasfondos personales hay dentro de la palabra? Que escriben por ellos, por enojo, por cuestiones, por situaciones. Hay que tener cuidado. Exactamente lo que dijo Helio y lo que dijo Yaro. Esto es un versículo maravilloso. Pondré enemistad entre tú y la mujer, utilizando la mujer como punto de pecado, pero una mujer, a través de una mujer viene, lo que dijo Helio, Cristo el Mesías. Eso es todo. Ese es el significado de este maravilloso versículo. Los admiro, muchachos. Pastor, dime, mi amor. Well, I got a quick question. Ain't that on Revelation 2? Espérate. Búscame Revelación, Apocalipsis 2. Búscame Apocalipsis. Pero espérate, vamos a hablarlo en español. Espérate, papá. Déjame buscarlo y yo te contesto ahora. Me gustó eso que puso Juanzo. Mata el pecado bajo el nuevo pacto, ley versus gracia. Muy bueno. Muy buena cooperación esa. Muy buena. Búscame Apocalipsis número 2, por favor. Alguien que lo lea, Sarita. ¿Qué verso? Desde el versículo 1, ¿verdad, mi amor? Yeah. Vamos a ver. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos.
y ha probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. No, y los nada. ha- Nada que ver con Apocalipsis, por lo menos esos primeros versículos, papá. No. The one that I'm talking about is when John saw in Revelation, donde sale la mujer que salió embarazada y salió el dragón atrás de ella. No, Sí, tampoco. pero Génesis, este versículo en Génesis no tiene nada que ver con Sí. lo que Apocalipsis está hablando de la mujer que Sí. tiene el dragón. Sí. No, ok. no Este tiene verso- nada que ver. Este verso es totalmente profético para el advenimiento de Cristo, solamente y exclusivamente por eso. Por una mujer entra el pecado, o sea, si lo vamos a ver desde este punto de vista, por una mujer convence al hombre de pecado, a su esposo, pero por una mujer llega Cristo. Cristo es totalmente un verso totalmente profético y por ende el redentor prometido por nacimiento de la mujer es Cristo. Por eso cuando usted estudia la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1 va hasta Abraham, pero nosotros tenemos que ver a Cristo desde el principio. Desde el principio. Este verso, como dijo Helio claramente, y dijo Yaro, se habla totalmente de Cristo y tú le herirás en el calcañar, en la parte baja. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del monte Gólgota. Por su gran amor, Dios quería redimir la humanidad. Aún en el principio, Dios prometió un redentor. Por eso es importante que estudiemos esto con detenimiento. Porque cuando usted lee bien claro este verso, usted puede enredarse totalmente y pensar, pero ¿qué tiene que ver aquí la serpiente? ¿Qué tiene que ver aquí el calcañar? Moisés se le atribuye la escritura de esto. Por ende, inspirado esto es un verso totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Quiero ir también a Génesis 12, 1 y 3. Y voy a hablar algo acerca de esto, de Abraham. Pero por su gran amor, Dios quería redimir a la humanidad. Aún en el principio, Dios prometió un redentor que vendría por la simiente de Eva. Y lo que queda del Antiguo Testamento describe la preparación para este redentor. Ahora quiero hablar acerca de Génesis 12. Alguien que lo tenga, Sarita o Miriam. Ok, mi amor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Usted me puede decir si este texto también es un texto profético. ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Es profético? Yes. Seguro que sí. Es totalmente profético. Es un verso totalmente profético, inspirado totalmente. Esto es inspiración total del Espíritu Santo. Dios selecciona a un hombre, Abraham, y después le cambia su nombre a Abraham y promete usar su descendencia para formar una nación, pero de una nación vendía el Redentor prometido, y esto fue en el Antiguo Testamento. Redentor esperado para la historia de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento vamos a Mateo y Juan, que pronto vamos a tener nuestro panel, vamos a tener un panel bravo para discutir el Evangelio de Cristo. Y ya estamos llegando a eso. Vamos al Nuevo Testamento. La sombra de Cristo es el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, perdón. El nacimiento, se habla en Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca del nacimiento, la vida, muerte, resurrección y ascensión del Redentor. Sigue la redención. El Antiguo Testamento termina antes de la venida del Mesías. Entonces hubo un tiempo, hubo un lapso. ¿Cuántos años estuvo? ¿Cuántos años estuvo como un gap? ¿Cuántos años fueron? 400. 400 años. ¿Alguien me puede hablar de esos 400 años?
Bueno, Dios no habló, Dios mantuvo silencio, no usó profeta, no usó a nadie. Del Viejo Testamento al Nuevo Testamento hubieron 400 años de completamente silencio. Helio. En esos 400 años no fue que el pueblo estuvo cautivo en Egipto también. Yes. No. No, esto fue ya al final de la dispensación para entrar al Nuevo Testamento, papá. Sí, muy bien. Acuérdate que en ese lapso, en esos años, esos 4 siglos, hubo un silencio. Pero, ahí hay unos libros apócrifos que hay que leer, los macabeos, creo que son los macabeos, que hablan acerca de algunas historias dentro de esos 400 años. Esas son historias. Más bien, se tiene que mencionar esto por esta razón. Alrededor de 400 años pasa entre la terminación del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Entonces marca la historia. Por eso yo soy, mira, por eso, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, si no, muy bien, no, esto no nos cambia nuestro amor. Por eso yo hablo de Cristo con tanto fervor, porque la historia para el mundo entero la cambió Cristo para el mundo entero. Jesús vino para el pueblo de Israel, el Yeshua. ¿Me hago entender? Jesús vino para el pueblo de Israel, a lo suyo vino. Pero Cristo cambió la historia del mundo. Y esto lo podemos ver en diferentes aspectos. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, tú eres el Cristo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El apóstol Pablo claramente se encuentra Cristo con él. Cristo se encierra con él en un periodo de años. Cristo cambió la vida del mundo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Alguien tiene algo que decir acerca de esto? Entre Jesús y Cristo. Hábleme sin miedo. Vamos a. Yo puedo decir que Jesús vino, como dijeron los profetas, él iba a venir humildemente. Él iba a demostrar que él es el Hijo de Dios, pero lo hizo humildemente, siempre en obediencia al Padre. No es hasta después que él muere en la cruz y es resucitado por el Padre que ahora él tiene toda la autoridad, las llaves de la muerte. Él redimió al mundo entero, él no redimió a todos. Ahora Cristo es el que reina y el que está a la diestra del Padre. Totalmente. He's no longer that humble servant that came to serve. He's now the King of Kings and the Lord of Lords. Por eso hago un llamado a que levantemos el nombre de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pablo es claro, se enamoró del nombre de Cristo. Cristo es lo mismo, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Pero Jesús, la figura de Jesús, por eso cuando a veces Pedro o Pablo están hablando a los gremios judíos, ellos le hablan claramente a ellos y le mencionan el nombre de Jesús, porque eso fue lo que conocieron ellos. Pero Cristo es el prometido, el Mesías para el mundo entero. Por eso nosotros nos llamamos ¿qué? Cristianos. Porque seguimos ¿a qué? A Cristo. Nosotros no somos jesuitas. Nosotros somos cristianos. Por eso usted tiene que aprender a diferenciar entre Jesús, el enviado a la tierra para el pueblo, y el Cristo para el mundo. Me están mirando como si tuviera 5 cabezas. Yo tengo una. Es Cristo. Usted es más que bendecido, hermano. Nosotros somos más que bendecidos porque Cristo cambió la historia del mundo antes de Cristo y después de Cristo. Todavía por ahí mencionan a Jesús, pero está bien porque ya la costumbre. Ya la costumbre, y yo sé que no hay un mal corazón, pero le hago esta aclaración para que usted entienda que el nombre de Cristo hay poder. Entonces, los 4 evangelistas, y hago la aclaración, digo evangelista, ¿por qué?
porque son evangelistas. Cada uno le predicó a un pueblo diferente. Escuche, para que hablemos bien el idioma. A veces decimos el evangelio. El evangelio. Cuidado. Porque hay un evangelio y es el evangelio de Cristo. Y Pablo fue claro con eso. Mencionó el evangelio de Cristo. Ellos son los evangelistas. Cada uno de ellos le predicó a un grupo específico. Mateo le predicó a los judíos. Marcos le predicó a... ¿Qué pasó? Marcos le habló ¿a quién? ¿A los griegos no fue? A los griegos. Lucas le predicó a los gentiles y Juan a todo el mundo. Por eso se llama evangelistas. Y algo muy importante, sinóptico, porque sinóptico es la similitud que hay en los tres libros primeros, Mateo, Marcos y Lucas. La similitud que hay en la escritura. Uno dice asna, el otro dice asno, el otro dice hijo de asna y el otro no lo menciona. Por ejemplo, esos son ejemplos. Eso es muy rico cuando se estudia. Cada vez que usted estudie, vaya y vea qué es lo que dijo Mateo, qué es lo que dijo Marco y qué es lo que dijo Lucas. La realidad es que estos evangelistas transcriben y son interlocutores de lo que dijo Cristo. Y aquí sí que hay importancia en estos libros. Seguimos. Tengo una preguntita, Pastor Philip, por aquí. Dime, mi amor. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo? Bueno, él lo dijo varias veces. Y cuando Pablo lo habla, primeramente son un consejo. Número 2, se lo dice a los romanos, se lo dice a la iglesia de Galacia, o creo que a Corintio. Y te voy a decir algo. Yo creo que nosotros debemos recibir ese consejo también y hacerlo muy propio nosotros. Porque por eso yo les dije a ustedes, no todo lo que yo digo aquí, usted tiene que decir amén. Usted tiene que llevarlo a la escritura y usted tiene que investigar. Que esto lo estamos hablando, papito y yo, los otros días. Usted tiene que hacer su asignación en su casa. Hermano, por algo que hemos pecado nosotros tantos años, es por la repetición errónea. Por repetir horrores del pasado. Porque así me lo enseñaron y yo lo repito. Porque así, o sea, tú eres rey y sacerdote. No, pues a mí me lo enseñaron, pero tú lo estudiaste. No, pues no sabes nada. Es una simple repetición. Cuando Pablo dice escudriñar todo, tenemos que hacer juicio de todo lo que estamos recibiendo. No todo lo que brilla es oro. Pablo claramente repetía lo que el maestro dijo claramente en Mateo 24 y habló de los falsos profetas, habló de los falsos maestros, habló de los falsos cristos. Y por ende tenemos que ser claros que todo lo que usted estudie, escuche, tiene que ser procesado por dos partes, por Cristo y por la palabra. Si eso provoca, si aquí hay un clash, si aquí hay un choque, tenemos que llevarlo, tenemos que investigarlo. Y yo soy una persona que yo voy a la matriz de todo. Mire cómo yo estudio. Yo voy al griego o voy al hebreo. Y luego voy buscando detalles por detalles, comentarios tras comentarios. ¿Para qué? Para que mi intelecto sepa, aprenda, pero mi espíritu tiene que estar tranquilo. Porque si yo voy a hablar, tengo que hablar con denuedo. No puedo hablar por hablar. No puedo hablar para yo repetir algo que yo escuché. No, yo tengo que estudiarlo. Para yo hacer esto, tengo que sentarme detalladamente a estudiar, escudriñar lo bueno. Siempre hay que escudriñar, desechar lo malo. Desechar lo malo. Dime, mi amor. Jorge, ¿estás ahí o no? Es como, Felix, cuando tú vas a una tienda y
y te devuelven, vamos a decir, 3 billetes de 100 y uno no se ve o se siente muy bien, tú vas a escudriñar a ese that bill, a ese billete, porque tú vas a sentir que es falso, pero se ve de verdad. Así mismo está pasando con los falsos maestros de hoy en día y de los de anteriormente, porque en todas las cartas de Pablo, él habla sobre los falsos maestros. Y son falsos y hay personas que no se dan cuenta. Si no estudia, te dejas llevar por un falso maestro. Como un bill que te dan, a bill they give you. Tú lo vas a examinar para estar seguro que no te metieron un bill falso, porque tú no quieres un bill falso. Pues eso mismo hay que hacer con la palabra. La tienes que escudriñar y chequearla bien para que no te metan mentiras usando la Biblia. Eso es. Jorge. Oye, tengo una pregunta. Como tú explicaste que somos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿el nombre de Cristo tiene alguna relación con la cruz? Más o menos empezando con la letra C y R, o sea, ¿tiene alguna relación? Eso? ¿Algún significado? ¿Algún significado con... No, digo, perdóname, me río no por faltarte respeto, gordito. Me hiciste reír porque te me pareciste a la tía mía que le buscaba sentido a las palabras. Mira, fíjate, esto es L, pues acá con L, y siempre le buscaba sentido. No tiene que ver nada, no tiene que ver nada con eso, papá. Cristo es Mesías, Mesías y ya, no tiene que ver nada. Fíjate, y hablando acerca de lo que estamos hablando, Félix, y para proseguir, o sea, uno de los puntos que nosotros escuchamos hoy en día, que es algo que Jesús, fíjate que yo hago la aclaración, que Jesús en la tierra no predicó, él no predicó de prosperidad. Él no predicó de prosperidad. ¿De qué predicó Jesús? Alguien me dice, Elio, ¿de qué predicó? ¿De qué predicó Juanzo? ¿De qué predicó Jesús? ¿De qué predicó Armandito? Dígame, ¿de qué predicó Jesús? Del reino de Dios. El reino de Dios. Pero, ¿qué es lo que conlleva el reino de Dios? Ajá. Las buenas nuevas. Ok, pero ¿cuáles son los principios del reino? Morales. Ajá. Yo lo he dicho muchas veces, obviamente tengo que decirlo en otros idiomas, pero dime, ¿cuáles son los principios del reino? Obedecer, sembrar, pon la otra mejilla, carga la cruz, sirve, servir, sujetarte, someterse, padecer. Esos son los principios de reino. Muy bien, lo han dicho todo correcto, pero los puntos de los principios de reino son importantes. De eso fue lo que predicó Jesús. De eso fue lo que, por eso murió. Porque fue totalmente diferente a la ideología que tenían los judíos y el grupo étnico de ese momento, porque ellos creían otra cosa. No, Jesús vino a quitarse la capa, Jesús vino a hacer un milagro el día sábado, Jesús vino a hacer lo contrario a lo que ellos no hacían. Por eso es importante que cuando tú escuches, Félix, algo de, no, porque cuando tú te conviertes, tú vas a recibir una casa, tú vas a recibir un carro y tú vas a recibir dinero. Hermano, no, eso es un horror y un error. Eso no es lo que vino Jesús a predicar. No. Claramente hay una promesa que él nos dijo, que en el mundo tendremos aflicción. Lo dijo Jesús. Eso no conlleva exégesis ni contexto alguno. Tenemos que recibir aflicción. Pero espera, porque él, si venció al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Amén. Escudriñar lo bueno. Entonces, hablando de Mateo, Marcos y Lucas, estoy terminando. Todos estos libros evangelistas registran puntos que son importantes en la vida de Cristo. ¿Alguien me puede decir puntos que son importantes? Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran puntos importantes en la vida de Jesús. ¿Alguien me puede decir?
Muy bien, nacimiento. Ajá, uno. Algo más. Hay mucho más. Miracles. Milagro. Muy bien. ¿Qué más? Algo en la vida de Jesús. The resurrection. La resurrección. Muy bien. La ascensión del Redentor. La muerte. La vida. Esos son los puntos importantes que abarcan los evangelistas. Importante. Luego de esto, siguiendo la palabra del Señor, ya estamos adentrados en una nueva dispensación, la dispensación de, ¿cómo se llama esta dispensación? La gracia. Gracias, Elliot. La gracia. Entonces ya entramos en una dispensación diferente. Ya nosotros no tenemos que ir a hacer lo que hacía el pueblo de Israel, ¿ok? Hacer lo que hacían los rudimentos de Levítico, los rudimentos, 613 leyes de la Torá, 613 puntos, preceptos, en ellos hay preceptos negativos y preceptos positivos, que son 244. No tenemos que ya hacer eso, ya nosotros tenemos que solamente ir al Padre a través del Hijo. Él nos redime, Él nos limpia con su sangre, ya nos da la salvación de la muerte que teníamos. Ahora vamos al Padre y vamos totalmente a Él, directo. Entonces, ahora después de todo esto, que Jesús se va, ahora viene el libro de los Hechos, ahora viene la formación de la iglesia. Estoy terminando. La formación de la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? En el libro de los Hechos. De los Hechos. Muy bien. Muy bien. Capítulo 2. Capítulo 2 habla exactamente. Entonces, antes de que Jesús ascendiera al cielo, prometió dos cosas importantes. Y esto es importante que usted lo entienda. Primero, prometió que el Espíritu Santo edificaría la iglesia. Este punto es totalmente importante. Hago un alto aquí. El Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. Oiga esto, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Dentro de esta organigrama, en el libro de los Hechos, se crea las congregaciones que son dirigidas por pastores. Y ahí el Espíritu Santo, como edificación de la iglesia, ahora los cristianos pueden vivir vidas piadosas a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el libro de los Hechos habla del Espíritu Santo y la creación de la iglesia primitiva, iglesia como congregación. Congregación que hay iglesias adentro de esta congregación. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo nace en el Nuevo Testamento, en Romanos, desde el libro de Romanos hasta Judas habla acerca del Redentor explicado. Eso lo hablamos a hablar, no debemos meternos a eso. Vamos a dejar Apocalipsis fuera. Lo metemos ahí. La segunda venida. Ustedes saben que Jesús vino una primera vez, ¿verdad? ¿Y cómo vino Jesús? ¿Cómo vino la primera vez? Como un bebé humildemente. Claro. Yeah, a baby. Como un bebé. Vino en Forma de siervo. vino como un redentor, exacto. Pero en forma de bebé se convirtió en un hombre donde murió y resucitó. Pero viene una segunda vez. Aquí esto hay que hablarlo con, o sea, hay dentro del Apocalipsis
hay escuelas de interpretación del Apocalipsis. Esto es otra cosa. Esto es, tuvimos al pastor David Velázquez que nos dio dos años de Apocalipsis y creo que aprendimos bastante. Personalmente yo tomé clases con New Testament Church. Tomé unos años de escatología, lo cual me ayudó mucho, pero aún así yo ni me atrevo a meterme todavía en esa candela. En esa candela. Soy sincero, yo lo toco por encima y me encanta porque este libro es un libro totalmente simbólico. Hay muchos símbolos dentro, muchos números. Pero algo yo sí sé, que Cristo viene pronto y viene por segunda vez. Esa segunda vez viene con brazo de justicia y juzgará a los vivos y a los muertos. Antes de eso, la iglesia será arrebatada. Que ese es el más alto premio de la iglesia. Lo que le llaman the highest calling. El arrebatamiento. Y aquellos que quedemos, dice el apóstol, seremos arrebatados. Dice John Darby es un gran estudioso bautista de la palabra. Y este hombre fue el precursor de la palabra, oh my God, ¿cómo se llama? Arrebatamiento. Hay otra palabra. Averimiento. ¿Cómo es? Averimiento. No. Rapture. Rapto. Muy bien. El rapto. John Darby, muy bien. Gracias por los que me ayudaron. John Darby fue el precursor de la palabra rapto. Rapto. La palabra de Dios dice, y seremos arrebatados. Hay una polémica grande con John Darby, porque John Darby en los años 50, 40, 30, no me acuerdo, escribe acerca del rapto, y esto hay una gran pelea entre las escuelas de pensamiento escatológico. Le voy a decir claramente que John Darby se metió en aguas profundas. Yo personalmente me afino a lo que John Darby dice. Para mí es un rapto porque Jesús habla de como ladrón en la noche. Jesús habla tantos puntos proféticos, escatológicos de su venida. Y aún mismo Jesús en una parte dice, yo ni sé el día ni la hora, solamente mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice ahí la palabra. Eso hay que estudiarlo. Eso tenemos que estudiarlo, pero yo lo creo por fe. Si lo dice Jesús, yo no me voy a preocupar. Pero hay una cosa que es bien importante que usted entienda. Pueblo que me escucha, hijos de casa de la fe, hijos de Dios por encima de casa de la fe. Cristo viene pronto. Nosotros no tenemos tiempo para perder. Esto que estamos haciendo, esto es importante para nuestro intelecto y para crecer de alguna manera. Pero más importante es que esta palabra produzca cambio en nuestro corazón, que produzca cambio, que podamos ser personas diferentes, que esta palabra provoque en nosotros el querer como el hacer. Hay claramente la segunda cosa que prometió Cristo es que él volvería físicamente a su pueblo y vendrá nuevamente. Esta es la historia de la Biblia. La creación, la caída, la redención de la humanidad, los temas de los 66 libros, todo esto. Cuando leemos en Éxodo, sabemos que leemos de alguna formación de la nación de Israel, su preparación para el Redentor. Yo tengo un mensaje que hablo acerca de desiertos en el desierto. El pueblo de Israel pasó por 12 desiertos en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Cuando leemos el libro de Lucas, sabemos que leemos de la vida de Cristo, sabemos que leemos de la vida del Redentor. Cuando leemos en el libro de los Hechos, leemos acerca parte de la creación y la expansión de esta iglesia, la que Jesús
Cristo es el Redentor y prometió edificar. Por eso la Biblia siempre será no un libro de historia, un libro de revelación. La palabra de Dios es un libro de revelación que hay que saberla estudiar. Sí, cómo no. Hay que saberla estudiar. Hay que saberla digerir. Seguro que sí. Que nos corrige. Cómo no. Pero hay ciertos requisitos para el estudio efectivo de la palabra. Si tú eres redimido, tienes que estudiar la palabra. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que estudiar la palabra. Es imposible tú quedarte enano espiritual si no sabemos estudiar la palabra correctamente y escudriñarla correctamente. Para poder interpretar la Biblia, hay que entender su gran panorama. Por eso es importante que las 5 claves importantes que yo le di al principio: revelación, creación, inspiración, canonización y organización. Esas 5 puntos son importantes en cuando escudriñamos la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor fuerte. Vamos, yo no los escucho, pero